Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridas amigas y amigos. Estamos en una nueva charla, en un nuevo episodio de estos coloquios para la nueva humanidad. Y buenas noches, querida. Y en estos momentos, sin más presentación, sin más preámbulo, queremos saludar a un querido amigo, colega, compañero, camarada del camino, nuestro querido Emilio Carrillo, y digo nuestro, porque pertenecemos a una comunidad. No importa en dónde estemos, en qué latitud, en qué plano, dimensión o densidad, en qué línea del tiempo. Somos compañeros y estamos aquí en este camino por una gran misión. Está también conmigo la querida amiga Isabel Artero. Buenas noches o buenas tardes allá en España y buenas tardes acá en México. Sean ambos bienvenidos. Un placer, querido Emilio, estar contigo, estar en este encuentro de almas y de corazones, como estábamos comentando unos minutos antes de estar en este programa en vivo, en esta transmisión en vivo. Y bueno, sin más preámbulos, querida Isabel, adelante, iniciemos esta conversación de amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Emilio, por la deferencia que has tenido de atender a, a nuestra petición y a la petición de nuestra querida amiga Teresa, que en cuanto pueda va a intentar conectarse también con nosotros. Verás, Emilio, yo quisiera, hemos titulado este coloquio Una nueva humanidad en una tierra restaurada. Es una frase que tú repites mucho, es una frase muy bonita, es la aspiración de muchas personas normales como nosotros que deseamos participar en ese proceso. Entonces yo quiero darte pie para que tú empieces a hablar con esa pregunta, o sea, ¿cómo una persona normal puede aspirar a formar parte y a participar de ese proceso? ¿Qué es lo más importante que tiene que hacer? ¿Cómo podemos enfocarnos para estar presentes ahí, porque es un anhelo que muchos de nosotros llevamos en nuestro corazón? Pues muchísimas gracias, Isabel. Ahora mismo atenderé lo que me planteas. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, querido Rafael, por esa presentación tan hermosa. Para mí es un placer compartir con todos vosotros y además sobre un tema tan absolutamente, ya no solamente apasionante, que lo es, sino tan primordial en estos momentos, tan primordial y tan prioritario. Ciertamente esa frase de la nueva humanidad en una tierra restaurada no es una frase de invención mía, es una frase que está tomada de los textos cristianos. Los textos cristianos de la mano de Cristo Jesús son en el contexto espiritual, donde las tradiciones, las escuelas filosóficas trascendentes nos hacen grandes aportaciones, en el contexto de lo que tiene que ver con el final de estos tiempos y el inicio de un nuevo ciclo humano, sin ningún tipo de duda, las enseñanzas y los mensajes de Cristo Jesús en particular y con él del cristianismo en general, no entendiendo el cristianismo como una religión, no, sino entendiendo el cristianismo como un evento, como la encarnación de lo crístico en este planeta exactamente cuando corresponde, y a partir de ahí la enseñanza, al hilo de lo que me planteas, Isabel, de que recapacitemos, de que si analizamos, si contemplamos la vida en lo pequeño y en lo grande, en lo que hay en nosotros, en lo que hay en el universo, podemos percibir que todos son ciclos, todo está en movimiento. Miramos la bóveda celeste, todo está en movimiento. Los planetas en torno a las estrellas, los soles y estrellas moviéndose por la galaxia, cada uno la suya. Las galaxias moviéndose por un universo que además está en movimiento, en constante expansión. Todo es movimiento. Ahora bien, como nos enseñaron ya los sabios de la Grecia clásica, el universo es un cosmos, como ellos decían. Es decir, hay un orden. Y hay un orden porque ese movimiento no es caótico, no es un movimiento basado en el azar, sino basado en los ciclos.
todos son ciclos. Nuestra propia vida lo pone de manifiesto, el día y la noche, el ciclo anual, los ciclos biológicos de la mujer, la pleamar y la bajamar, de los mares y de los océanos. Todos son ciclos constantes y permanentes, las estaciones del año, etcétera, etcétera. Pues bien, lo que nos enseña esa sabiduría fundamental y primordial a la que hago mención es que hay un ciclo humano, que es en el que estamos, que terminará. Este ciclo humano no es un ciclo infinito, no es un ciclo que dure siempre. Esta generación humana, como habla Jesús de Nazaret en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, y aquí el término generación no tiene que ver con 25 años, no tiene que ver con la generación biológica, sino la generación en cuanto a una gran fase de la evolución humana. Esta generación humana terminará y terminará para que arranque otra generación. La muerte no existe, hay una transición y un renacimiento, lo cual también se pone de manifiesto, por ejemplo, en la biología, en lo más pequeño, en el mundo celular. Las células no mueren. Las células nacen, se desarrollan, en un momento determinado se anquilosan, dentro de la célula que se anquilosan aparecen fuerzas creativas y esas fuerzas creativas dan lugar, por mitosis, por yemación, a una nueva célula. Esto es lo que se nos dice que ocurrirá también con el proceso evolutivo humano. Este ciclo humano, como si fuera una célula, nació, ha tenido su desarrollo. Hay un momento determinado que podemos, yo creo que ya es bastante obvio, que podemos sentir que está como colapsando, que ya no da más de sí. Pues bien, eso es simplemente el anuncio de que emergerá un nuevo ciclo, una nueva humanidad, como consecuencia de lo que ha sido este proceso previo de este ciclo humano que ha concluido. Dicho esto, cuando hablamos de la nueva humanidad, hacemos referencia a eso, hacemos referencia a la nueva célula humana, a la nueva generación humana, al nuevo ciclo humano. ¿Y por qué se habla de una tierra restaurada? Esto es muy importante, porque no podemos olvidar que la vida humana, la vuestra, la mía, la de todos, se desarrolla en un hermosísimo planeta. Y la Tierra es un ser vivo. Por más que a la mentalidad materialista le cueste trabajo entenderlo, la Tierra es un magno ser vivo. Tiene también su proceso evolutivo. Con sus 4.550 millones de años de vida, ha vivido también fases evolutivas. Y lo que se nos enseña por las grandes tradiciones y se nos enseña por Cristo Jesús es que la Tierra vivirá en un momento concreto una elevación de su frecuencia vibracional. A eso hace referencia la expresión una Tierra restaurada, que el planeta Tierra vivirá en su evolución en conciencia un incremento de su frecuencia vibracional. Esto ya desde el punto de vista de la terminología científica, de las aportaciones científicas, ya se nos está indicando, no solamente por la resonancia Schumann, de la que tanto se habla, que por supuesto nos invita a esta reflexión. Hay también otras aportaciones de la ciencia que nos ponen en evidencia que la Tierra está aumentando su frecuencia vibratoria y lo va haciendo como un vaso se va llenando, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Son los tiempos de la evolución espiritual, poco a poco, poco a poco. Y hay un momento determinado que habrá una gota que desborda el vaso. Cuando esa gota desborde el vaso, lo que acontecerá será precisamente esa elevación de la frecuencia vibracional de la Tierra, que es lo que se llama la Tierra restaurada. Y eso en nuestro hábitat vital conllevará una transformación vibratoria para ti, para mí, para todos los que estemos encarnados en ese momento, e incluso para los que hayan desencarnados y como almas que pertenecen a este ciclo humano tendrán que volver a encarnar. Hay una elevación del escenario vibratorio como consecuencia de la configuración de la Tierra restaurada. Y a partir de ahí, lo que se nos dice con toda claridad es que dependerá de cada uno el poder participar de esa nueva humanidad en la nueva Tierra restaurada. Dependerá de cada uno porque dependerá también del estado de conciencia, es decir, de la frecuencia vibracional que cada uno tenga. Si tú en tu vida cotidiana
estás ya viviendo de una manera que podríamos decir que es ir alineado con el sentido de la vida, donde la solidaridad, la compasión, la mano tendida, el ser una buena persona, no se nos pide que seamos maestros y maestras, no se nos pide la santidad, sí se nos pide que tengamos un nivel mínimo de misericordia, de compasión, de mano tendida. Hay un paisano mío, Antonio Machado, que hace tiempo habló de ser buena persona en el buen sentido de la palabra. No se nos está pidiendo, insisto, que lleguemos a grandes logros, pero sí se nos pide un mínimo para que en nuestro estado de conciencia tengamos una frecuencia vibracional que sea sintónica, que tenga armonía con el de la nueva tierra. Y todas las personas, es decir, todas las almas encarnadas que tengan sintonía con esa nueva tierra, participarán, vamos a incluirnos nosotros modestamente, participaremos en esa nueva humanidad. Esto es, yo creo que es sencillo de entender en cuanto a lo que son las enseñanzas, en cuanto a lo que es el telón de fondo del conocimiento que se nos ofrece. Cosa distinta es que lo integremos, es decir, que lo integremos en una sociedad, ahora seguro que hablaremos de ello, en una sociedad donde lo trascendente, lo que va más allá de lo superficial, pues a mucha gente no le interesa. Claro, quien esté todo el día pendiente de los números de la cuenta corriente, de las propiedades, de su pequeño yo, de su círculo íntimo, que es lo que realmente le interesa, como dicen los ingleses en su expresión tan famosa, como estés en el contexto de mí, myself and I, yo y yo, pues claro, todo este tipo de cosas te suenan a supercherías y a cosas extrañas que no van a ninguna parte, pero no nos vienen. Este tipo de enseñanzas no nos vienen ni mucho menos de personas indocumentadas, todo lo contrario, nos vienen de personas excelsas que nos han dado toda esta sabiduría, simplemente no para meternos miedo, sino para que estemos preparados. Y yo tengo la percepción, y concluyo, querida Isabel y querido Rafael, tengo la percepción de que esa célula en esta generación humana ya está dando síntomas de que está colapsada, de que ya no es capaz de dar de sí más allá de dolor y de sufrimiento, que intentamos darle barniz como dándole barniz, que si las tecnologías, que si no sé qué, que si no sé cuánto, pero ahí hay algo interno que yo creo que todos, si tenemos un poquito de sensibilidad, podemos percibir, podemos sentir de que esto ya no da más de sí. Pues bien, si esto no da más de sí, no es una mala noticia, es una preciosa noticia que nuestras almas en reencarnaciones, que son muchas, estaban esperando hace muchísimo tiempo y por tanto es motivo de alegría, aunque haya que tener compasión también por el sufrimiento de muchos, de que esto ya está llegando, de que este momento en donde, por decirlo de alguna manera, el ascensor sube, el ascensor tiene las puertas abiertas para que todos los que queramos entrar, entremos desde el punto de vista de nuestra práctica de vida y empezamos a sentir de que este ascensor puede partir hacia arriba en cualquier momento. La nueva humanidad en la tierra restaurada. Querido Emilio, en esta línea de pensamiento y agradeciendo tus palabras, ¿qué es lo que se le puede decir a alguien, a un ser que vive todavía en la ciudad, que no es tan afortunado como la querida Isabel, que está en un pueblecito, en una comunidad rodeada de naturaleza y protegida por la naturaleza, por la tierra y demás? ¿Qué es lo que se le puede decir a alguien que más o menos está despertando, que más o menos va en este ascensor, pero que por razones económicas o de vida, de familia, de lo que sea, todavía tiene cosas que lo aten a la ciudad y que se esfuerza lo más que puede por formar parte de esta nueva humanidad que van haciendo? En la práctica cotidiana, ¿qué es lo que se le puede decir? ¿Cómo alguien deseoso y que está ahí, pero que al mismo tiempo siente esas ataduras porque se tienen que hacer? Importantísimo, Rafael, lo que acabas de plantear y tu reflexión, importantísimo. Me da la impresión de que ya en tu propia reflexión está un poquito la respuesta, pero lo voy a desarrollar, aunque sea como todo nuestro diálogo, de una forma breve. Hace tiempo leía una aportación de un maestro oriental que nos decía, en la cabaña o en el palacio eres tú. El tú no cambia porque cambies de sitio.
en tu casa o en el Himalaya, eres tú. Tú no cambias porque cambies de sitio. Quiero decir con esto que no tenemos que, entre comillas, obsesionarnos, por más que tenga influencia en nuestra dinámica de vida, pero no tenemos que obsesionarnos con el lugar en el que estemos. Ciertamente, hoy son muchas las personas que sienten el llamado a vivir en un contexto más natural, en un contexto donde las circunstancias, vamos a llamarlas así, porque la realidad distópica, ¿no? tan absolutamente agresivas, ¿no? Con relación a la vida, a la naturaleza y al ser humano, sean distintas, y eso es maravilloso. Y si evidentemente, como tú decías, por sus circunstancias personales, familiares, laborales, lo pueden hacer, bendito sea. Yo mismo me he retirado desde el punto de vista de que ya no vivo en la gran ciudad. Vivo cerca de la ciudad, pero no vivo en la gran ciudad. Tanto mi esposa como yo, esto lo sentimos en su momento. Pero tú dices muy bien, oye, pues hay personas que por sus circunstancias, yo pienso en, para mí, personas que son seres queridos, amigos, amigas, familiares, que simplemente es que ni se lo pueden plantear porque está en una dinámica de vida a la que eso no pueden ir. Pues bien, muy sencillo. En la ciudad, en el contexto, entre comillas, del entorno más agresivo, podemos vivir una evolución de conciencia, que es de lo que se trata. Y esa evolución de conciencia de lo que se trata, lo apuntaba anteriormente con lo de mi paisano Antonio Machado, no se trata de ser un premio Nobel de espiritualidad. Esto no va de ser premios Nobel. Es aquí para entrar en el ascensor y en su momento, cuando el ascensor suba, estar en él. No se trata de tener matrícula de honor. Yo diría que se nos pide, eh, hablando en lenguaje académico coloquial, se nos pide un 5 o un 6, ¿no? Sobre la nota del 10 se nos pide un 5 o un 6. Aquí tengo una imagen que me regalaron hace tiempo de un ángel con una lámpara de aceite. Cristo Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, habla de la lámpara de aceite como sinónimo de alma y nos dice que para participar en las bodas, para participar en el nuevo ciclo, debemos tener aceite en la lámpara. Pero no se nos pide que tengamos la lámpara llena, se nos pide que tengamos un mínimo nivel requerido, que en lenguaje colegial, universitario, académico, yo me atrevería a decir que entre el 5 y el 6. No se nos pide, por tanto, matrícula de honor. ¿Y cómo se consigue ese 5 o ese 6? Pues lo decía respondiendo a la cuestión que planteaba Isabel, intentando ser buenas personas. A veces lo somos, a veces no lo somos, nos damos cuenta de cuando no lo somos, porque esto es algo que cuando ya la voz interior la empezamos a escuchar, nos damos cuenta, y a partir de ahí intentamos ir caminando por ese sendero donde podamos ir poco a poco sacando nuestra mejor versión. Es cierto que podemos estar acercándonos al final de este ciclo, con lo cual tampoco se trata de andar distraídos, ni entretenidos, ni dejando las cosas para mañana. Se trata de que de aquí a ahora pongamos ya todo lo que tenemos que hacer para poder avanzar en ese camino. Pero lo que se nos está pidiendo simplemente es ser buenas personas, querido Rafael. Cuando hablamos de ser buenas personas, tenemos que mirarnos, en primer lugar, a nosotros mismos. Ser buenas personas con relación a nosotros. A veces, nuestro pequeño yo, nuestro ego, es muy duro con relación a nosotros mismos, muy agresivo. A veces esa agresión con relación a nosotros mismos se plantea y se plasma en una mirada hacia lo que hemos hecho y o a lo que hemos dejado de hacer, que no lo computa en clave de aprendizaje, de experiencia ganada, sino que lo computa como carga, como culpa, ¿no? Es el momento en el que digamos, no, todo lo vivido, decía Pablo Neruda, ¿no? Muy cercano a ti, Rafael, geográficamente, decía Pablo Neruda, confieso que he vivido, confesamos que hemos vivido. ¿Quién no? ¿Quién no ha tropezado? ¿Quién no ha caído? Pero es que eso no es lo importante es que todas esas experiencias le saquemos jugo, le saquemos fruto en términos de conciencia. Sí, viví esto, viví aquello, hice esto, hice, pero hoy me doy cuenta de que a lo mejor eso no lo habría hecho, lo haría de otra manera. Pero ¿por qué te das cuenta? Precisamente por lo que has vivido, precisamente porque le has sacado jugo en conciencia a todo lo vivido y experimentado. Entonces,
Seamos buenas personas con relación a nosotros mismos y saquémosle jugo con agradecimiento a todo lo que son nuestras experiencias vitales. Por supuesto, seamos buenas personas con relación a los demás. Vamos a intentar de dejar convencer a la gente de lo que nosotros pensamos. Cada persona está en su proceso evolutivo. Tenemos la obligación, como estamos haciendo los tres aquí, de poner de manifiesto nuestra visión y nuestro criterio, pero con mucho respeto, con mucha ternura, con mucha empatía hacia los demás. Esta sociedad nos enseña a competir, a entrar en conflicto con el que no piensa lo que yo pienso, nos enseña a dividirnos, a separarnos. Que no, que no, que el amor, que la unión, poco a poco, sea lo que prime en nosotros en relación con los demás. Y esa mirada y esa mano abierta, esa mano tendida hacia los que están en situación más vulnerable, a los que lo están pasando peor. A veces podemos pensar que nosotros lo estamos pasando mal, pero entonces nos llegan información o vemos situaciones donde vemos que hay personas que lo están pasando peor. La mejor manera de darle fruto a nuestro sufrimiento es percibir el sufrimiento del otro. Yo he conocido a tanta gente, Isabel y Rafael, que no tenían percepción del sufrimiento de los demás, que creían que eso de que la gente sufría era como una especie, en fin, de inventos, de ficciones, de gente que no están preparada para este mundo, hasta que le toca a ellos, hasta que hay circunstancias que le tocan a ellos. Y eso te abre el corazón. Y aunque son circunstancias duras, claro, porque son sufrimiento de uno y no lo queremos, pero qué hermoso, ¿no? Que cuando uno experimenta el sufrimiento, le ayuda a entender el sufrimiento de los demás. Y ante ese sufrimiento, ante ese dolor, nos abrimos, nos expandimos. Esto tiene que ver con ser buena persona y ser buena persona con la vida. Decían los grandes sabios que nada humano nos sea indiferente, pero los grandes maestros que van más allá de los sabios nos han dicho que nada que tenga que ver con la vida te sea indiferente, que ningún ser sintiente te sea indiferente. Diríamos que eso es la plasmación de la compasión universal. Pues bien, en esto que acabo de compartir, que podríamos llevarlo hasta la matrícula de honor de la excelencia, no se nos pide la matrícula de honor. Se nos pide que estemos avanzando en ese camino y que en ese camino lleguemos al nivel 5 y al nivel 6. A partir de ahí, como muy bien también Cristo Jesús dice en la bienaventuranza, hay elementos que son clave. Posiblemente la misericordia, la compasión, el corazón abierto, sea la llave fundamental para llegar a ese 5 o a ese 6. Yo no tengo ninguna duda y concluyo, Rafael e Isabel, que aquellas personas que en su corazón tienen misericordia, con lo que supone el término misericordia, ternura, empatía, capacidad de comprensión, no ese ego que aparece ahí intentando imponer, competir, entrar en conflicto. Las personas que tengan una cierta misericordia, con esas personas, dicho de una forma coloquial, se tendrá misericordia y podrán acceder a ese ascensor que nos llevará en su momento cuando corresponda a la nueva humanidad en la tierra restaurada. Muchas Pues gracias, querido es Emilio. un alivio escucharte, Emilio, escucharte hablar de esa manera. Lo que aspiramos es a sacar la mejor versión de nosotros mismos. Es que escuchándote hablar antes de cómo está colapsando el estilo de vida, la sociedad en la que vivimos, yo pensaba también en una frase, pensaba justo antes del amanecer es cuando la noche es más oscura. Y la verdad que es que estamos viviendo tiempos muy revueltos, querido Emilio, y poder encontrar esa guía interior, esos valores eh, en los cuales aspiramos a construir esa nueva humanidad en esa nueva tierra, nos hace que algunas veces seamos demasiado exigentes con nosotros mismos. Y creo que eso puede ser un problema. Entonces, escucharte, me gustaría que ahondaras más en ese sentido, porque es que la verdad parece como si o desde dentro o desde fuera o desde los dos sitios nos estuviéramos poniendo constantemente zancadillas o pruebas a superar para intentar eh, arreglar todo esto que anda tan revuelto y encontrar ahí el oro puro.
100%, aquellos valores, oro puro, 100% quilates, en los cuales queremos vivir. ¿Tú qué opinas? Porque es que la verdad que es que algunas veces digo, Dios mío, vaya reto que nos hemos propuesto, Emilio. Pues tengo que volver, querida Isabel, a las enseñanzas de Cristo Jesús, porque Él nos enseña una parábola que es magistral para responder lo que planteas. Es una parábola de la que todos hemos oído hablar, la parábola del hijo pródigo. Ese padre que tiene dos hijos y el hijo menor, en un momento concreto, le dice, padre, dame la parte de herencia que me corresponde, que me voy, porque quiero vivir mi vida. El padre no le reprocha nada. El padre no se enfrenta con él. El padre le da la parte de herencia que le corresponde y el hijo se va a vivir su vida y se transforma en el hijo pródigo. También nos enseña la parábola lo que ese hijo experimenta. ¿Qué es lo que experimenta ese hijo? Lo que experimentamos nosotros. Ese hijo se lanza al mundo, se lanza a esa vida donde podemos percibir que en lo exterior está el bienestar, está la felicidad, y ahí anda, buscando placeres, buscando ese bienestar, buscando ese tipo de cosas. La herencia poco a poco se la va gastando, la herencia va como desapareciendo. Yo diría que esa herencia desde el punto de vista espiritual es la esencia divinal que todos tenemos. El Padre es el ser divino que no nos pone objeciones a cuando queremos vivir nuestra vida de la manera que para acumular experiencias, vivencias consideramos oportuno. Y ahí anda el hijo pródigo, derrochando su herencia, olvidándose realmente de lo que es y afanado en lo material y en lo superficial. Y le llegan las noches oscuras, algo que sin duda es fundamental. Eso no significa que no podamos evolucionar desde las noches, desde los días luminosos. Claro que sí, pero es cierto que para muchas almas, es decir, para muchas personas, las noches oscuras son como el revulsivo para darse cuenta de que eso no es. El percibir que lo que estabas buscando de felicidad, de bienestar, no lo están consiguiendo, para percibir el vacío que hay en ti, la falta de plenitud de tu vida, que lo material no te está aportando algo que algo dentro de ti está reclamando. Y a partir de ahí, en medio de esas noches oscuras, que son muy diversas, tienen muchas manifestaciones, el hijo pródigo hay un momento determinado que plaf, se le enciende la luz y decide volver al hogar. Yo creo que somos muchísimos los seres humanos que estamos ahora en esa disposición, que queremos volver al hogar. Hemos percibido que esta sociedad tan materialista, tan superficial, tan absolutamente evanescente, líquida, como decía Zygmunt Bauman, donde todo es absolutamente pasajero, efímero, donde los conceptos grandes, las grandes palabras se vacían de contenido, donde no hay principios, donde no hay valores, donde no hay fundamento, donde el teórico bienestar es mentira, porque por una décima de bienestar hay un montón de malestares. Cuando todo esto lo vamos percibiendo, surge en nosotros la vuelta al hogar, la vuelta al hogar. Y podemos, al hilo de lo que tú compartías, Isabel, desde nuestras cábalas mentales ya, pero ahora esa vuelta al hogar tiene que ser muy complicada, porque ahora el padre, no por volver a la parábola, el padre al que dejé ahí, al que le pedí la herencia y me fui, el padre va a estar como en contra mía de alguna forma, no va a estar con recelos, ¿no? Vamos a seguir leyendo la parábola y es precioso porque cuando el hijo decide volver al hogar, nos dice que el padre lo estaba esperando. Al padre no lo tienen que llamar, no tienen que avisarlo, oye, que tu hijo ha vuelto. No, el padre lo estaba esperando. Y cuando el hijo pródigo llega al padre, el padre no le lanza ningún reproche. El padre tiene ternura, tiene amor y tiene su sabiduría, como para saber que es un camino que a veces tenemos que vivir, el alejamiento y después el regreso al hogar. El padre, sin ningún tipo de palabra de reproche, sin ningún tipo de vibración negativa, el padre lo abraza con amor
y lo acoge. Eso es, Rafael, Isabel, lo que a todos nos espera. El Padre nos va a acoger con amor. Cada uno puede ver al Padre como considere oportuno. La palabra Dios es un concepto. El Padre es mucho más grande que una palabra, es mucho más grande incluso que el término Padre. Pero el término Padre es muy adecuado porque nos habla de amor. Así que seamos conscientes de que el amor es lo que prima en todo esto, el amor. Y si en nosotros nace la voluntad de la vuelta al hogar, si hay en nosotros una pizca de regresar al hogar, si hay en nosotros una pizca de vivir de una forma distinta a lo que esta sociedad tan tremenda ha puesto de manifiesto, eso es más que suficiente para que seamos acogidos en ese amor. Creo que la parábola del hijo pródigo, insisto, resuelve muy bien las dudas que podamos tener al respecto y creo que es una experiencia maravillosa cuando nos damos cuenta de dónde venimos y a dónde vamos, es el amor. Y como es el amor, ahí no hay reproches, ahí hay mucha ternura, ahí hay mucha sabiduría y ahí hay mucha, como antes decía, misericordia. Muchas gracias, Qué querido bien. Emilio. Yo quiero aprovechar este encuentro contigo para hacer un llamado en esta misma línea de pensamiento y agradeciendo tus palabras nuevamente, porque más allá del trabajo individual de cada uno, también hay un sentido comunitario, hay un colectivo. Mira, por ejemplo, nosotros, hablando por Isabel y por mí, y varios colegas que nos están viendo y escuchando ahora mismo, hemos sentido el llamado de unos años para acá para el servicio desinteresado, para que junto con los grupos de sanación de un amigo tuyo, el querido Antonio Cerdán Caparrós, con quien ya ves que te entrevistaste hace algunos meses, a lo largo de los años hemos venido haciendo servicio gratuito, sin cobrar un solo centavo, y yo digo esto no con el afán de adornarnos o de decir públicamente algo sin sentido, es simplemente para que hacer el llamado, porque hay muchas formas de servir. Una forma es la sanación, la curación, la terapia. Es un camino de servicio, pero pueden haber muchas formas en ese sentido de la misericordia que tú dices y que ojalá que a través de estos diálogos y de tus palabras y del pensamiento y de este encuentro de almas y de corazón, como decíamos, ojalá que muchos seres que todavía están en esa fase de despertar o que ya sienten ese llamado, esa llamita que les dice, haz algo por tu prójimo, por el semejante, haz algo por la tierra, haz algo por quien tienes a tu alrededor, haz algo. No, sí está muy bien tu trabajo interno, pero el trabajo interno adquiere sentido también en la comunidad. ¿O tú qué opinas al respecto, querido Emilio? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros, los que sentimos el llamado, para ese sentido comunitario, para darnos y abrirnos a los demás en esta construcción de la nueva humanidad? ¿Tú qué nos puedes compartir? ¿Qué nos sugieres? También es un tema de enorme trascendencia, Rafael. Ciertamente, lo primero es construirnos. Es decir, lo primero es ir avanzando en nosotros mismos, en lo interior, en el recuerdo de lo que somos, en el recordar que aparte de nuestro pequeño yo perecedero, efímero, pasajero, es decir, aparte del Emilio de turno, el yo físico, emocional, mental y la personalidad a ello asociada, aparte de eso, somos mucho más. Por supuesto, el pequeño yo, al que a mí me gusta llamar el coche, es necesario, pero ojo, somos el conductor imperecedero que encarna en el coche efímero, pasajero, para vivenciar la experiencia humana. Recordar esto, ir tomando conciencia de esto y a partir de ahí ir procurando vivir no tanto bajo el mando de un coche que se ha convertido en un coche loco porque le falta el mando consciente del conductor, sino que el conductor tome presencia en nuestra vida para que el coche, nuestro pequeño yo y nuestra personalidad esté bajo el mando consciente del conductor. Esto va transformándonos porque cambian nuestras prioridades. Nuestra prioridad ya no está en el materialismo, en el consumismo, en el mi, sino que empiezan a haber una transformación donde aparecen otras cosas, donde aparecen otras prioridades, donde en esas prioridades
lo trascendente, lo consciente, lo generoso, lo compasivo, etcétera, etcétera, va tomando poco a poco cuerpo en nuestra vida. Ese empoderamiento, por decirlo en un término que se ha puesto muy de moda en estos tiempos, ese empoderamiento desde el punto de vista de que saquemos lo que somos, es fundamental. Esto es lo que en terminología de Cristo Jesús se llama el amor a uno mismo, amarse a uno mismo. Amarse a uno mismo es poner en valor lo que somos. Y esto es fundamental. Y ciertamente, cuando nos amamos a uno mismo, cuando vamos poniendo o empezamos a poner en valor lo que somos, es el momento de dar un paso. Porque como no demos un paso, nos estancamos. Y es el momento de amar al prójimo. Hay una expresión maravillosa de Jesús en los evangelios que es: ama al prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Son dos en uno y es muy importante tenerlo en cuenta. A veces cuando escuchamos esta expresión nos quedamos en lo primero: ama al prójimo. Sí, sí, ama al prójimo, pero ama al prójimo como a ti mismo. Esto significa que si a ti mismo no te amas, al prójimo no lo vas a amar. Amarse a uno mismo es lo que hemos dicho, ir recordando lo que somos, ir poniendo en valor lo que somos, porque claro, si tú quieres amar al prójimo, pero no te amas a ti mismo, no pones en valor lo que eres, ¿qué le estás dando al prójimo, Rafael? ¿Qué le estás dando? ¿Tu coche loco? ¿Tu egoísmo? ¿Tu egocentrismo? ¿Tu turbulencia y despistes mentales y emocionales? Ámate, ámate a ti mismo, pon en valor lo que eres y, ojo, inmediatamente ama al prójimo, porque si no te vas a estancar, como decía antes. Entonces, amamos al prójimo como a nosotros mismos. Y una vez que hemos adquirido un poquito de textura desde el punto de vista de presencia de lo que somos, como no hagamos una labor de servicio, como tú decías, nos vamos a quedar anquilosados. El amor al prójimo es el proceso evolutivo lógico. Te amas a ti, pones en valor lo que eres, empiezas a vivir en coherencia con tu verdadero ser y eso de forma natural te lleva a el servicio. Yo esto que tú acabas de resumir muy bien en tus palabras es algo que comparto con mucha frecuencia, porque veo que hay personas que están incluso en clave espiritual en la vertiente mi, en el me, myself and I. Ojo, que es necesario que te ames a ti mismo en el sentido no egocéntrico, sino en el sentido espiritual. Pero ojo, tienes que dar un paso inmediatamente, tienes que utilizar todo eso, rentabilizar, sacar fruto de todo eso en clave de amor al prójimo, porque eso es lo que te va a completar, eso es lo que va a hacer que tu proceso evolutivo realmente se eleve y se plasme. Así que, por supuesto que sí, esa labor de servicio es fundamental. El servicio, por supuesto, como cada uno siente. Porque no todos tenemos los mismos dones y talentos, no todos tenemos las mismas vocaciones, por decirlo de algún modo. Entonces, ese servicio se puede plasmar de muchas maneras. Es importante darnos cuenta cuál es nuestra vocación. En vuestro caso, como tú bien dices, hay una parcela importante que tiene que ver con la sanación. Bendita sea, sin ningún tipo de duda. Cada uno tiene que percibir en su vocación, en sus dones y talentos, dónde puede plasmar mejor ese servicio, pero ese servicio es fundamental. Es fundamental amarte a ti mismo y es fundamental amar al prójimo. Si te amas a ti mismo, pero no eres capaz de amar al prójimo, entendiendo eso no como una teoría, sino como una labor de servicio, te vas a quedar estancado y te vas a quedar anquilosado. Muy bien, querido Emilio. Adelante, Isabel. Bueno, yo estaba escuchándote, Emilio, estaba reflexionando porque aunque tengamos deseos de ayudar a transformar la humanidad tiene que transformarse a sí misma porque el ser humano aprende a partir de su propia experiencia. Por mucho que yo intente ayudarle a alguien, si esa persona no hace, no aprende por sí misma, no, no va a ser un aprendizaje real. Es como si hubiera aquí un montón de obstáculos
por en medio, ¿comprendes? Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Cuál sería? Porque la verdad es que últimamente esto para mí es un tema que me ha hecho reflexionar mucho, porque claro, yo veo lo costoso que son algunas experiencias, los caminos por donde te llevan. Me gustaría ahorrarles a los demás. Oh, esto, si es que esto es así, si es que lo he visto súper claro, pero me di cuenta de que eso así no funciona. No funciona, que hasta que alguien no lo vive por sí mismo, no podemos ayudarle. ¿Entiendes? Entonces, la construcción de la nueva humanidad no es una construcción individual, porque parece que es una construcción individual y que luego esos individuos que van despertando por frecuencia se agrupan en comunidades, que no es un proceso tan fácil ni tan natural, sino que requiere una parte de trabajo interior muy potente, porque como tú bien empezaste a decir, es la frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? La frecuencia es vivir otros valores más elevados, con una frecuencia más alta. Entonces es construir la nueva humanidad. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es un proceso individual, como yo acabo de exponer, porque es mi percepción, o ese afán de servicio, de ayudar y tal? No lo veo hoy por hoy tan esencial como mirar hacia adentro y reordenarnos y reconstruirnos a nosotros mismos, querido Emilio. Compartía, gracias Isabel, compartía hace unos minutos que hablaba de la lámpara de aceite, ¿verdad? En ese capítulo del Evangelio de Mateos, el capítulo 25, hay 10 mujeres, 10. Se habla de 10 mujeres. Y cada una tiene su lámpara de aceite, es decir, cada una tiene su alma. Y hay 5 que por su práctica de vida, una práctica de vida mínimamente coherente, intentando sacar su mejor versión, procurando ser buenas personas, le están echando aceite a la lámpara. Pero hay otras 5 que no. Hay 5 que están entretenidas, distraídas, y las 5 que están echándole aceite a la lámpara, a las que no lo están haciendo, le dicen, oye, espabilaros, echad aceite a la lámpara, porque va a llegar un momento en el que va a haber un cambio de ciclo. En el lenguaje de esa parábola es la llegada, la apertura de la puerta del banquete nupcial, y para entrar en el banquete nupcial, que es la nueva humanidad en la tierra restaurada, se necesita un nivel mínimo de aceite en la lámpara, como decíamos antes. No tenerla llena, pero sí un nivel mínimo. Y ante eso, las 5 que están ahí entretenidas, despistadas en lo material, en lo superficial, le dicen, anda, anda, eso del banquete nupcial, vete a saber, vete a saber. Y dicen algo más muy interesante al hilo de lo que tú acabas de compartir, porque dicen, y además, si eso se produce, dicen las 5 que no están echando aceite a la lámpara, si eso se produce, vosotras, que sois tan buenas, nos daréis de vuestro aceite. Y ahí las 5 que están echando aceite a la lámpara por su práctica de vida guardan silencio. Vamos a ver, que las 5 que están echando aceite a su lámpara te den a ti para que tú llenes la tuya. Ese silencio es un silencio lleno de respeto y lleno también de compasión. Eso no es posible. No es posible que las personas que tengan más aceite en la lámpara se le den aceite a aquellas que por su práctica de vida no estén echando aceite a su lámpara, que es a su evolución álmica. Eso no es posible. Este mensaje tan espectacular, tan maravillosamente reflejado en esta parábola, yo en mi torpeza, pero adecuándolo a los tiempos actuales, lo diría de la siguiente forma. Hay transfusiones de sangre, pero no hay transfusiones de conciencia. Ojalá hubiera transfusiones de conciencia. ¿Dónde puedo donar? Si percibo que tengo una cierta conciencia, ¿dónde puedo donar conciencia? No, eso no es posible. Quien quiera puede donar sangre, y esa sangre se pueden hacer transfusiones, pero no hay transfusiones de conciencia.
Con lo cual, como tú muy bien dices, Isabel, cada uno tiene que hacer su camino. Cuando hablamos de servicio, en el sentido que antes compartía con Rafael, no estoy hablando de transferir conciencia a la gente, no, estoy hablando de intentar paliar su sufrimiento, que no tiene nada que ver con eso. No, no, yo no entro en el intentar convencer a nadie, ni darle ningún tipo de enseñanza a nadie, no, yo me muevo, mi motivación es paliar tanto dolor, tanto sufrimiento, tantas personas y tantos seres sintientes que lo están pasando mal. Y en lo que puedo, me pongo en marcha para paliar el sufrimiento. No tiene nada que ver con el tema de conciencia. Y si equivocamos, si confundimos, esto lo han hecho las religiones dogmatizadas. Es decir, las religiones que se han dogmatizado confunden el servicio con intentar convertir a la gente. No, tú tienes que dar un servicio para paliar el sufrimiento, para ayudar a los demás, no para convertir al otro. Como el objetivo sea convertir al otro, incluso la labor de paliar el sufrimiento la estás contaminando. Movilízate por compasión. Eso hay otra parábola, que es la del samaritano, que es preciosa. Movilízate por compasión, movilízate por eso. Que eso sea tu leitmotiv, que eso sea lo que te impulsa. No, no, no el intentar que a través de cómo yo me movilizo desde la compasión, ahora la forma de ver las cosas, lo que yo tengo, el otro lo va a entender así. No, porque esto además, aparte de ser un error de partida, es que además no funciona así. Como tú muy bien dices, cada uno tiene que hacer su camino. Movilicémonos por la compasión, no por la conversión, porque eso además es una falacia y no hay transfusiones de conciencia. Y dicho esto, doy un pasito más y termino, pero no quiero dejarlo ni mucho menos en el tintero, porque cierra el círculo. Entonces, si esto es así, Emilio, tal como tú lo estás diciendo, significa que yo en mi camino de conciencia, en lo que es conciencia, no puedo hacer nada por los demás. Sí, pero tienes que dejarlo en manos de la vida. Tienes que dejarlo en manos de la vida. La vida, cuando compartimos este vídeo, vosotros dos y yo, este vídeo lo hacemos por amor, lo hacemos para poner nuestro granito de arena desde el punto de vista del proceso evolutivo en el que estamos. Yo no persigo convencer a nadie. Yo siempre digo, y sé que eso también vosotros lo tenéis muy presente, yo no estoy en posesión de la verdad. Yo no quiero convencer a nadie. Yo pongo aquí lo que ha sido mi experiencia, lo que son mis estudios, mis fundamentos adquiridos a lo largo de toda una vida, ya durante más de un cuarto de siglo dedicado plenamente a la conciencia. Y a partir de ahí sé que la vida va a llevar esto a quien se requiera. Y yo no me ocupo ya de eso. Lo importante aquí es que nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena. Lo estamos haciendo amorosamente y porque sale de nosotros como una labor de servicio. Estamos sacando tiempo de nuestra vida cotidiana, cada uno en nuestro contexto. Tú, Isabel, en la tuya, tú, Rafael, en lo tuyo, yo en lo mío. Estamos sacando tiempo. No hay ni un solo céntimo en medio. Estamos poniéndolo de manifiesto con el corazón abierto y confiamos en la vida. La vida sabrá dónde lleva o no lleva o deja de llevar esta semilla y confiamos en la vida. Y junto con eso, y con esto sí concluyo, pero es muy importante, ojo, porque existe el consciente colectivo. Existe, como nos enseña la psicología, el inconsciente colectivo, los sistemas de creencia, los paradigmas, las pautas, patrones y hábitos de vida de la inconsciencia, que en esta sociedad prolifera enormemente y además hay gente interesada en alimentar y fomentar ese inconsciente colectivo. Pero ojo, hay también el consciente colectivo. ¿Y el consciente colectivo cómo se forma? Es la suma de sumandos, es decir, el consciente colectivo se genera con lo que cada uno en nuestra modestia aportamos a la conciencia. Cuando cada uno de nosotros modestamente damos un pasito, por leve que sea, por modesto que sea, en términos de conciencia, un gesto, una acción, un saludo, una mano tendida, una sonrisa, un algo que sale de nosotros
desde nuestra mejor versión, ese pelín, ese algo tan ligero, se aporta al consciente colectivo. En la medida en que cada uno va dando pasos en su cotidianidad, cada uno en su vida, como tú muy bien decías, Isabel, vamos dando nuestros pasos, los pasitos que demos se aportan al consciente colectivo. Y podríamos decir, ¿y eso de qué sirve cuando no hay transfusiones de conciencia? Pues fijaros, el ejemplo creo que es válido. Evidentemente, cada uno tiene que hacer su camino, pero no es lo mismo hacer el camino con el viento en contra que con el viento a favor. Cada uno tiene que hacer el camino. Yo ahora mismo, en estos momentos, estoy al lado de la playa. Mañana por la mañana, al amanecer, saldré a dar el paseo matinal con Luna y con Simón, con mis perritos. Y sé por experiencia de que si hay viento y voy para allá y el viento es en contra, cuando vuelva de regreso a casa y tengo el viento a favor, no es igual. O viceversa, si el viento lo tengo a favor para allá, lo voy a tener en contra para acá y sé lo que es, como creo que sabemos todos, lo que es caminar con el viento en contra o con el viento a favor. Cuando un avión sale de mi país hacia el país de Rafael, de España a México, ese viaje oceánico lo hace con el viento en contra. Cuando lo hace de México a España, por los aires, el jet lag que le llaman los técnicos, lo hace con el viento a favor. Y como lo hace con el viento a favor, el avión va a la misma velocidad, pero llega antes. Tarda menos en hacer el viaje. ¿Por qué? Porque su velocidad de crucero se ve además alimentada, se ve impulsada con el viento a favor. Lo que ocurre al revés cuando va desde Europa hacia América. Creo que se entiende bien este ejemplo de que no es lo mismo caminar con el viento a favor que con el viento en contra. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Pues muy sencillo. El inconsciente colectivo es el viento en contra. Los que fomentan el inconsciente colectivo, los que alimentan el inconsciente colectivo, esos sistemas de creencias materialistas que niegan todo lo que tiene que ver con lo divinal y con lo sobrenatural, que nos atan a lo puramente economicista, materialista, el recelo hacia los demás seres humanos, el alejamiento a la naturaleza, todo eso es alimentar el inconsciente colectivo y es el viento en contra. Y ahí está ese viento en contra. Ahora bien, cuando yo doy un pequeño paso, por modesto que sea, lo vuelvo a decir, en mi camino de conciencia, le aporto fuerza, aunque sea modestamente, al consciente colectivo. Y cuando Rafael, cuando Isabel, cuando Emilio, cuando cada una de las personas que estáis viendo este vídeo dais un pasito en conciencia, le aportamos fuerza al consciente colectivo. Y el consciente colectivo es el viento a favor. Esto cuando se entiende es tan maravilloso. Es decir, yo estoy haciendo mi camino porque nadie lo puede hacer por mí porque no hay transfusiones de conciencia. Pero ojo, cada pasito que doy se suma a un consciente colectivo que es un viento a favor, que mira por dónde puede estar ayudando a hacer el camino a una persona que no conozco y que nunca conoceré, que está a miles de kilómetros de distancia de mí, pero que gracias a la aportación que modestamente cada uno estamos haciendo a ese consciente colectivo, está percibiendo un viento a favor que le ayuda a hacer el camino. Esto es precioso. Y para mí os confieso, ya que decíamos antes el confieso que he vivido en términos de pasado, lo hago ahora en el confieso que he vivido en términos de presente, para mí esto es lo fundamental. Eso no significa que yo no le dé importancia a mi camino en estos momentos, claro que sí, pero lo que más valoro, lo que valoro hasta emocionarme desde el alma y desde el corazón, es el conocimiento de causa. Que cuando yo doy un pequeño pasito, eso se lo estoy aportando al consciente colectivo de la humanidad. No hay transfusiones de conciencia, cada cual tiene que hacer su camino, pero a su vez todo está interrelacionado. Y muchas veces le ponemos mucho foco al inconsciente colectivo, a todos los que están ahí manipulando, no sé qué. Y sí, ahí andan, pero ellos están a lo suyo y nosotros a lo nuestro.
a avanzar en nuestro camino, en la conciencia de que cada pasito que demos se lo estamos aportando a ese consciente colectivo, que es un viento a favor, que sopla por todo el planeta y que está colaborando a que muchos seres humanos, muchos hombres y mujeres que no conozco ni conoceré, pero eso es lo de menos, son almas que están en el proceso igual que yo, podamos ir avanzando para ganarnos nuestro sitio en ese ascensor que cuando llegue la hora subirá con el contexto de la tierra restaurada, configurando la nueva humanidad. Muchas Muy bien, gracias, muchas querido gracias, Emilio, por estas Emilio. palabras. Me Todos parece que somos ya uno, tenemos ¿no? que ir cerrando, ¿no, querida Isabel? Sí, estaba diciendo que lo que se me ocurre, la frase final es que todos somos uno, con esa, cómo nos influye toda esa conciencia que creamos entre todos y cómo eso nos alimenta, nos retroalimenta y tal. Yo, Rafa, mira, he visto que hay muchos comentarios. Aquí Sí, se conecta Teresa. ¿Tú podrías hacernos un pequeño resumen, Rafa, si los sí. tienes Bueno, delante? Emilio, tenemos varios comentarios. Saludos sobre todo. Francisco Aguilar desde Granada te manda saludos. Silvia Caballero de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Hola, Silvia. Aura Marina Arellano, saludos para ti, Emilio, desde Granada. También tenemos a nuestra querida colega Ana Paula Otero, saludos para ti, Emilio. Muchas gracias por tus palabras. Paola Franco, también que nos manda saludos. Coral López, nuestra colega también de la sanación. Jackie Zapata, muchas gracias, Jackie, por los saludos que nos mandas, que nos dice gran referente en pro de la expansión conciencial. Gracias, Jackie. Rubén Márquez, que nos dice muy acertadamente, no te puedes caer para que el otro aprenda a caminar. Mucho en la línea de lo que nos Qué comentas, bueno. querido Emilio. Teresa Lama, que te manda saludos, Emilio. Al final de cuentas, desafortunadamente no se pudo conectar, porque bueno, va en tránsito y todo, pero muchas gracias, Teresa, por haber posibilitado este encuentro con Emilio. Y bueno, tenemos aquí saludos también de Iván Palacios y bueno, varios amigos que aquí nos saludan desde diferentes lugares. Emilio, de verdad es un placer. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu tiempo, por tu atención, por tu energía. Gracias por este encuentro de almas, así como lo iniciamos hace unos minutos. Esta casi hora se nos ha pasado volando, no sé a ustedes, Isabel y Emilio, pero es como si fueran 5 minutos en este tiempo acelerado. Sí, Entonces, así ha sido. escucharnos, estar en esta común unidad, no importa el tiempo y el espacio en donde nos encontremos. De verdad, Emilio, nos sentimos como nosotros, como comunidad. Y de verdad, Yo escucharte ahora, yo quiero adelante, un Isabel. segundito. Quiero decirte, Emilio, que una querida amiga, Ana Paula, escribió su tesis doctoral teniéndote a ti como guía. Se llama Pedagogía del Despertar y que tienes un gran club de fan en México y que están deseando conocerte. Y que tienes Qué maravilla. Sí, es Así que correcto. ella nos pidió que si te pudiéramos poner en contacto con este grupo, porque son un grupo bastante potente y están deseando contactar contigo. Ana Paula anda por aquí, que la he visto en el chat. Así Sí, que es ya os correcto. pondremos en contacto si te parece bien, Emilio. Magnífico, ¿Tienes algo magnífico. más que añadir? No te dejes nada en el tintero. ¿Tienes No, pues alguna sí, otra cosa tengo más una que cosa que añadir nos quisieras decir? muy importante. Tengo una cosa que añadir muy importante, Rafael e Isabel. Venga. Es mi agradecimiento con mayúscula y de corazón. Eh, eh, no tengo palabras. Cuando hablamos precisamente de ese consciente colectivo, de que vamos caminando de la mano, somos muchos, somos muchas almas que vamos sacando lo mejor de nosotros mismos y encuentros como este lo plasman. Yo le doy un enorme valor a este tipo de encuentros, encontrarme en el camino a personas como ti, como tú, Isabel, como tú, Rafael, también Teresa, que no puede estar con nosotros en estos momentos porque el hombre propone y Dios dispone, pero agradecimiento de corazón y permitirme también que transmita ánimo y alegría.
Estamos viviendo y vamos a vivir situaciones complicadas. ¿Por qué? Porque para que la célula vieja dé lugar a la nueva por gemación o por mitosis, vamos a vivir un parto, el parto del nacimiento de la nueva criatura. Y los partos conllevan contracciones, conllevan removimientos. Vamos a vivirlo con conciencia, vamos a vivirlo, como a mí me gusta decir, en el centro del huracán, sacando lo mejor de nosotros mismos. Y por muy difícil que sean las circunstancias externas, vamos a mantener la conciencia y a vivir estos momentos y lo que viene con mucha alegría, con mucha conciencia y con ese acompañamiento por el que yo muestro mi más sincero agradecimiento desde el corazón y desde el alma. Pues Muchas muchísimas gracias, Emilio. gracias, querido Gracias. Emilio. Gracias a todos los que nos han visto y escuchado. Este video queda también grabado para que aquellos que por la razón o circunstancia que sea no han podido estar ahora mismo en vivo, bueno, queda grabado. Muchas gracias desde el corazón a todos. Muchas gracias a todos quienes han hecho posible todo esto en todos los planos, dimensiones y densidades, porque aquí hay muchos más seres que los que nos vemos aquí físicamente. Gracias, querido Emilio. Un fuerte abrazo desde la conciencia y desde el corazón. Muchísimas gracias a todos.